Fue la hija de los reyes de Suecia, pero sus padres querían un hijo varón y al no lograr su deseo, decidieron educarla como un príncipe y no como una princesa. Pero tuvo una vida de película. Nuestro personaje de hoy es la reina Cristina de Suecia. Cristina nació en el año 1626 en el Castillo Real de Estocolmo y sus padres fueron el rey Gustavo Adolfo II de Suecia y María Leonor de Brandeburgo, una familia perteneciente a la dinastía de los Vasa, que llevaba unos 100 años en el trono de Suecia. Cuentan que en la época que nació, los reyes suecos estaban desesperados por tener un varón. Querían un príncipe. Por eso, inicialmente, cuando nació la niña, anunciaron que era varón. Y solo al día siguiente de su nacimiento fue que su tía, la hermana del rey Gustavo Adolfo II, se atrevió a contarle que era una niña. Su padre la aceptó, pero su madre quedó decepcionada. Según cuenta la propia Cristina en sus memorias, su madre decía que era una niña muy fea. E incluso existe una anécdota en la que una doncella contratada por su madre dejó caer a la niña. No le causó un daño importante, pero le produjo una lesión en un hombro que le duró toda la vida. Pero también cuenta Cristina: mi padre me amaba y ordenó que me dieran una educación completamente viril y que se me enseñara todo lo que un joven príncipe debe saber. Fue así que tomé una aversión y antipatía invencible hacia todo lo que hacen y dicen las mujeres. El 6 de noviembre del año 1632 murió su padre el rey y Cristina, con solo 6 años, se convirtió en reina de Suecia, bajo la regencia del canciller de Suecia por deseo expreso de su padre, quien tomó a Cristina bajo su protección, y se le dio una auténtica formación militar, lo que incluía hípica, esgrima y uso de armas de fuego. Y parece ser que en lo que más destacó fue en el estudio de los idiomas. Cada año un comité de expertos comprobaba sus conocimientos para ver si podría ser una digna reina de Suecia. Básicamente, Cristina fue criada más como un príncipe que como una princesa. A los 10 años ya la niña escribía con extrema facilidad sueco, francés y latín, y a los 18 años hablaba 8 idiomas, comprendía 11 y había empezado a estudiar hebreo y árabe. Y cumplidos los 16, comenzó a asistir a las reuniones del Consejo del Reino, asombrando a todos con su conocimiento de las leyes y la administración del reino. A los 18 cumplió la mayoría de edad y asumió el cargo de soberana, reemplazando gradualmente al canciller en sus funciones. Físicamente era una mujer de baja estatura y corpulenta, en un país donde la mayoría de las personas suelen ser más bien altas, pero poseía una mirada simpática, una piel blanca y una linda cabellera, aunque su nariz era demasiado larga y cojeaba un poco. Pero fue una mujer completamente fuera de lo convencional para la Europa del siglo XVII, impulsiva y con un sentido del humor picante y propensa a romper las reglas, como lo demostró usando pantalones, una prenda que en esa época solo usaban los hombres. Afortunadamente para Cristina, en el año 1648 terminó la Guerra de los 30 años, de donde Suecia salió como una nueva potencia europea a tener en cuenta por el resto de los países del continente. Y en el año 1650, Cristina sería coronada en la Catedral de San Nicolás de Estocolmo, a la que llegó desde el Palacio de Ulriksdal con gran pompa y sería coronada como un rey y no como una reina. Los festejos fueron muchos y se alargaron varias semanas, y siguiendo la costumbre del país, en la misma ceremonia, la reina nombró a su sucesor, su primo Carlos Gustavo, y adoptó para su reino el lema: la sabiduría es el pilar del reino. La reina siempre estaba ávida de aprender
y anhelaba rodearse de hombres eminentes. Así llamó a filósofos, historiadores alemanes y sabios holandeses, con los cuales conversaba largo tiempo, aprovechándose siempre de aquellas conversaciones. Y hasta el filósofo Descartes, al que solo conocía a través del correo, fue invitado a residir en su palacio. La reina Cristina tenía alma masculina, deliberaba con los senadores y los dejaba aturdidos con su elocuencia y con sus facultades de gran diplomático. Se entregaba con ardor a la política, a la administración y al estudio. Era una furibunda lectora. Siempre fue una enamorada de la cultura e incluso impulsó la fundación del primer periódico sueco. También fue una de las mayores coleccionistas de obras de arte de su época. Convirtió su frío país en uno de los focos culturales más importantes de su época. Patrocinó compañías de ballet y de teatro e incluso se le vio actuando en alguna de las representaciones teatrales, de forma tal que la comenzaron a llamar la Minerva del Norte. Se conoce la amistad que tuvieron Cristina y el rey español Felipe IV, al que le hizo varios regalos, entre ellos una de sus obras más queridas, la pintura Adán y Eva de Alberto Durero, y también un retrato de la reina a caballo, realizada por el pintor francés Sébastien Bourdon. Se especula que la razón de esta amistad es que la reina ya planeaba abdicar al trono y para ello buscaba el apoyo de las monarquías más importantes del momento, España y Francia. A partir del año 1647 se multiplicaron las presiones del Consejo del Reino para que la reina se casase cuanto antes para proveer un sucesor al reino. Pero 2 años después les comunicó que no pensaba casarse y que tampoco les iba a dar una explicación. Y ya en el año 1654 le comunicó al Consejo del Reino su decisión de abdicar al trono de Suecia, también sin aportar ningún tipo de explicación. En junio de ese mismo año, mediante una emotiva ceremonia en el castillo de Uppsala, la reina se desprendió de sus atributos reales y se los entregó a su sucesor, su primo, que reinaría bajo el nombre de Carlos Gustavo X, y se acordó otorgarle una generosa pensión que cobraría hasta el día de su muerte. Así que se marchó de Suecia hacia Hamburgo, para luego continuar su viaje hasta Flandes, que por entonces pertenecía a la corona española. Y fue en Flandes donde tomó una de las decisiones más importantes de su vida: abjurar de su fe protestante para convertirse al catolicismo, lo que ocurrió en la Nochebuena del año 1654. Contaba con 28 años de edad. En octubre del año 1655 partiría hacia Roma y un mes más tarde el Papa informó a las demás cortes europeas sobre la conversión de Cristina a la fe católica. Naturalmente, esto causó una gran conmoción en Suecia, porque precisamente el padre de Cristina había sido uno de los grandes líderes de la causa protestante. Y es así que a mediados de diciembre del año 1655, Cristina hizo su entrada triunfal en Roma, montada sobre un caballo blanco y seguida por una amplia comitiva. Acudieron a su encuentro el propio Papa, junto con todos los cardenales, celebrando su llegada por todo lo alto. Cristina recibió la confirmación y la comunión del Papa Alejandro VII en la Basílica de San Pedro, y para su confirmación elegiría el nombre de Alexandra, y a solicitud del Papa también el de María, por lo que comenzaría a llamarse María Cristina Alexandra Bassa. En Roma se instaló en el Palacio Corsini, también conocido como Palacio Riario, donde organizó su propia corte y se propuso aumentar su colección de obras de arte, aunque ya no tenía los amplios recursos de que disponía cuando era la reina de su país. Y es en esta etapa en Roma que conoce al cardenal Decio Azzolini,
quien se convertiría en su más cercano y fiel amigo. Sobre esta relación también se ha llegado a decir que fue una relación más íntima, pero no hay nada que evidencie la realidad de esa aseveración. La ex reina abrió el primer teatro de ópera pública de Roma, llamado el Teatro Tordinona, que por primera vez le dio al público general acceso a obras que hasta ese momento solo podían verse en las casas de los ricos, y también participó en la fundación de una academia literaria, la Academia de la Arcadia, y hasta apoyó excavaciones arqueológicas. Volvería en alguna ocasión a Suecia, como en 1660, tras producirse la muerte de su primo y sucesor en el cargo. Pero su estancia en Roma sufrió altibajos, debido a que en muy pocos años se sucedieron varios papas, y con unos tuvo mejores relaciones que con otros, debido principalmente a su carácter demasiado independiente. También tuvo siempre un espíritu muy tolerante en lo tocante a la libertad religiosa, y se opuso firmemente a toda persecución de ese tipo, como las llevadas contra los judíos o contra los hugonotes franceses. Pero en la vida de la exreina destaca un hecho, y fue el asesinato de uno de sus colaboradores más cercanos, el marqués de Monaldeschi, durante una estancia en Francia, el que supuestamente la traicionó, y ella lo mandó a matar, por lo que se le consideró una asesina. Y aunque logró eludir las consecuencias inmediatas de su decisión, la vida de Cristina de Suecia inició una línea descendente que nunca más pudo remontar, a pesar de su rotunda negativa a aceptar que se había equivocado gravemente. Monaldeschi había cometido un delito de traición, sí, que según los criterios de la época merecía la pena de muerte, pero Cristina ya no era reina y por tanto no tenía derechos jurisdiccionales y no podía aplicar la pena capital y mucho menos hallándose en un territorio extranjero. Luego de estos acontecimientos, Cristina fue repudiada en numerosos países que le negaron la entrada a sus territorios. Y a partir del año 1689 comenzó a sentirse mal y redactó su testamento. La exreina murió el 19 de abril de ese año. Tenía 69 años y en su testamento dejó todas sus pertenencias al cardenal Decio Azzolino. No se respetó su voluntad de ser enterrada de manera humilde en el célebre Panteón de Roma. Al contrario, sus restos fueron velados en su palacio, por donde pasaron miles de personas, y más tarde su cadáver fue llevado a la Basílica de San Pedro, donde se le dio sepultura. Como curiosidad les comentamos que solo hay 3 mujeres enterradas en la Basílica de San Pedro. Una es Matilde de Canossa, que destacó como la mayor aliada del Papa Gregorio VII. Otra, María Clementina Sobieska, una princesa polaca, la esposa de Jacobo Estuardo. Y la otra, María Cristina Alexandra Vasa, la exreina de Suecia. La figura de la reina Cristina se encuentra presente en la literatura y el arte. Calderón de la Barca, un escritor, dramaturgo y sacerdote español, escribió una obra de teatro religiosa basada en la vida de Cristina, titulada La protestación de la fe. También se han realizado varios filmes. Uno en el año 1933, protagonizado por Greta Garbo, titulado La Reina Cristina. En 1974, el filme La abdicación. Y en el 2015, la película titulada La Reina que fue rey. Y hemos llegado al final de la historia de una reina que rompió todos los estándares de una época, abdicó al trono, adjuró de la religión de su padre en contra de las creencias de su país y se negó a casarse y a tener hijos. ¿Qué les ha parecido? Me gustaría conocer sus opiniones. Pueden ponerla en los comentarios. Los leo.
Gracias a todos los que ven nuestros videos, a los que nos regalan su like y a los que se suscriben. Y si aún no se ha suscrito, lo animo a que lo haga para que se enteren de la publicación de nuevos videos. También puede hacerse miembro de nuestro canal, con lo cual tendrá ciertos privilegios, como ver los videos antes de su publicación y solicitar un video de un tema de su preferencia. Y ahora sí nos despedimos, deseándoles a todos lo mejor. Hasta la próxima. Chao.